Hola, muy buenas de nuevo aquí para seguir hablando sobre el tabernáculo. Esta vez hemos pasado lo que es la puerta de entrada, hemos pasado lo que es el altar de bronce, hemos pasado lo que es la fuente de bronce, donde había que lavarse. Ya nos encontramos frente al tabernáculo propiamente dicho. El tabernáculo estaba cubierto, aunque tenía también su velo de entrada, pero estaba cubierto por unas lonas. Y vamos a considerar las lonas que recubrían el tabernáculo, cayendo hasta muy bajo de cada lado. Era así rectangular, y entonces las lonas recubrían totalmente en los lados de lo que es la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Estaba recubriendo y hacía invisible las tablas o los listones que estaban recubiertos en su totalidad de oro. Recordemos que el tabernáculo prefiguraba la iglesia en la cual Cristo y los creyentes están unidos como cuerpo y cabeza, o como la vid y los pámpanos. Las tablas son, como hemos visto, la imagen de los cristianos. Somos tablas madera que hemos sido hechas como unas planchas o unas tablas realmente perfectas, y encima estaban recubiertas de oro. Es decir, estamos recubiertos de oro por la gracia y la misericordia del Señor. El oro significa tanto dentro de lo que es el cristianismo. La cubierta de oro es algo que realmente nos lleva a ser hijos de Dios, hijos del Altísimo. Estamos cubiertos de oro, somos hechos hijos del Altísimo por todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Las lonas representaban a Cristo en su protección, una protección que iba a cubrirnos totalmente. El simbolismo es estremecedor. Las tablas ajustadas formaban una casa, pero sin techo, sin protección contra la intemperie. Todo cambiaba cuando las lonas estaban puestas en su sitio. Los vientos del desierto podían traer arenas, lluvia, podía caer la lluvia, pero ya no había nada más eficaz en la casa que las lonas para cubrirnos y para no tener nada que temer de la intemperie o del tiempo que la naturaleza podía dar, ¿no? Y todo esto nos salvaguarda de una manera muy eficaz. La lona era algo realmente grandioso para cubrir y para no permitir que las intemperies dañaran lo que era el lugar santo ni el lugar santísimo. La pregunta sería: ¿qué sería de la iglesia si el Señor no extendiera su mano o su manto de protección sobre ella y alrededor de ella? El Señor cubre al cristiano, cubre la iglesia. El Señor cubre todo para que nada pueda dañar a su pueblo o a sus hijos. Nada pueda dañar el lugar santo ni el lugar santísimo. Todo era una protección, y el Señor protege a su iglesia. El Señor protege al pueblo de Dios. El Señor protege a cada uno de sus hijos. Cuando Cristo está ahí, la iglesia está en seguridad, hasta en medio de las peores tempestades. Aunque los vientos puedan soplar fuera, en el interior reina la paz y la calma. Aunque el mundo tiemble, aunque las naciones se estremezcan, a que haya temor en las personas, en el cristianismo, o por lo menos debería de ser así, reina la paz y la calma. Yo he visto en este tiempo, ahora que ha habido
Esta dana, el pueblo correr, la gente correr rápidamente a los supermercados y hacerse con agua, hacerse con todo alimento, pensando que era el fin del mundo. Yo le dije a mi mujer, yo no temo nada, yo estoy tranquilo. El Señor hará lo que tenga que hacer. Si tengo que irme con Él, pues me iré con Él. Si tengo que quedarme aquí, pues me quedaré aquí. Pero todo es por la gracia del Señor que ocurre todas estas cosas. Yo sé que ha habido mucha destrucción, yo sé que ha habido mucha pérdida de vida, pero en el cristiano debe de permanecer la paz. Puede que hayan muerto cristianos, no lo pongo en duda. Pero había una sequía tan grande y cuando viene una dana así, pues la gente teme, lo malo es que la gente teme perder sus posesiones y muchos quieren salvar sus coches, quieren salvar a esto, quieren salvar todos sus bienes antes de protegerse ellos mismos. Que eso es lo malo, que muchas veces queremos proteger nuestros bienes cuando precisamente hay que resguardar nuestra vida. Nadie hace caso. Pero en fin, no quiero seguir con esto. Quiero seguir hablando. Y las lonas eran 4. Se emplazaban las unas sobre las otras y cubrían totalmente el interior. Ese estaba el abrigo de las 4 lonas. Nada podía dañar lo que son las lonas. ¿Por qué 4 lonas? La primera razón es evidente. Era una razón de seguridad. Y eran mejor que una sola. 4 son mejor que una sola. Pero había, como en todo el tabernáculo, un motivo de orden simbólico. Ellas 4 representaban los diferentes aspectos de la persona de Jesucristo y su obra. La primera estaba hecha de piel de tejón. Piel de tejón, realmente no sé lo que es un tejón, pero por ejemplo en otras versiones que he leído habla que son como delfines, son delfines. Y entonces esa piel es realmente impermeable, porque los delfines viven en el agua, es totalmente impermeable y la lluvia no podía penetrar en esa piel. Como esas pieles no habían sido tintadas siquiera, tenía que permanecer tal y como era. Tenían una apariencia no muy agradable a los ojos. No podríamos decir que era bonita, pero pues hay una cosa muy importante que la belleza. Es que eran sólidas y fuertes. Era de una solidez probada e imposible de romper. Perfectamente impermeable, como he dicho, de los vientos, de las tempestades, de la lluvia abundante, nada se podía contra ella. Ninguna gota de agua, ni un grano de arena podía penetrar en el interior. Esta lona representa una imagen de Cristo en su completo desposeimiento de la deidad. La palabra de Dios dice: no hay hermosura en él ni esplendor. Le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolor experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En Isaías 53. El desposeimiento y su negación son cosas que parecen más bien sombrias a un corazón natural. No gusta eso. Sin embargo, toda la fuerza de Cristo está en su humillación y en el haber aceptado el sufrimiento. En cuanto al desierto, Satanás le llegó a ofrecer todos los reinos de este mundo. Con la condición de postrarse ante el Jesús, rechazó
con fuerza este hecho. Prefirió escoger el camino de la cruz, su sumisión tan perfecta a la voluntad de su Padre. Ha sido el obstáculo ante el cual todo el poder del diablo fue en vano. Es decir, esa cubierta nada podía tocar el interior. Cuando Cristo nos cubre, nada puede tocar el interior. Nada puede tocar el interior. No sé por qué algunos dicen que Satanás puede poseer un cristiano. Si el cristiano está cubierto de Cristo, por esa lona impermeable, esa lona dura, fuerte, eficaz, nada puede entrar en el interior. Y no sé cómo podría entrar Satanás en el lugar santo ni el lugar santísimo y haber pasado anteriormente por Cristo, por el altar de bronce y por la fuente de bronce. Es imposible. No tenemos que dejar de engañarnos. Cuando estamos cubiertos por esa lona, cuando estamos cubiertos por Cristo, nada puede penetrar en el interior del cristiano. La primera lona es nada atractiva, pero capaz de resistir todas las intemperies. Es la imagen de la humillación voluntaria de Jesucristo. Su humillación que ha sido la fuerza y por la cual venció al diablo. La lona de tejón retirada, si la retiramos, encontramos inmediatamente debajo la de piel de carnero tintada de rojo. El carnero es un animal presente en multitud de sacrificios. En cuanto al color rojo, simboliza la sangre. Tenemos aquí la imagen del sacrificio de Cristo en el Calvario, siguiendo la lógica de la obediencia de Cristo. Estas dos lonas se sucedían como en la realidad. La humillación de Jesús lo llevaría hasta la muerte en la cruz. Es decir, la humillación, la obediencia lo va a llevar a una muerte en la cruz. Va a ser sacrificado en la cruz. Y el color rojo simboliza lo que es el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Por eso esa segunda está de color rojo, piel de carnero tintada en rojo. Vemos que la primera no había sido tintada. La segunda es tintada en rojo y de un carnero puro y sin mancha que tenía que ser ofrecido en sacrificio. Y el Señor Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario. La tercera lona estaba hecha de piel de un macho cabrío. Sabemos que una vez al año se hace el gran día de la expiación, el Yom Kippur, donde el Señor había ordenado coger a 2 machos cabríos, 2, no uno, 2. Uno para ser inmolado sobre el altar de los holocaustos, pero el segundo, pintado o rociado con la sangre del primero, era echado al desierto y todas las precauciones eran tomadas para que no volviera a aparecer. Nadie debía volver a verlo, porque era el que se llevaba todos los pecados cometidos por el pueblo en el año. Por la materia en que había sido hecho esta lona, venía siguiendo a las procedentes, profetizando la consecuencia maravillosa que tenía el sacrificio de Jesucristo. Quitar los pecados y llevárselos para siempre. No ya de una manera simbólica, mas en una realidad verdadera. Ya no era simbólico, era algo verdadero. Esta lona pintada con la sangre de Cristo. Esta lona pintada de una manera realmente maravillosa. Todo puesto bajo un orden, humillación, obediencia,
sacrificio y llevándose los pecados para siempre. Llevándose Cristo se llevó los pecados para siempre. El cristiano ha renacido. Cristo se llevó todos los pecados, como este segundo macho cabrío que fue llevado al desierto y allí lo abandonaban y lo echaban, pero no tenía que volver. ¿Por qué? Porque el pecado no puede volver. No puede volver. Ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Todo el orden era maravilloso. La cuarta cubierta se diferencia totalmente de las demás por las telas que la componían y sus colores, parecidas a las cortinas que vimos a la entrada de los atrios. Se veían sus 4 colores: la imagen de la gloria de Jesucristo, que es el blanco su perfecta humanidad en santidad y pureza, el azul que representa su divinidad, el carmesí su sangre la que vertió en la cruz, y el púrpura su realeza en el cielo y en la tierra. Además había querubines que estaban bordados. Estos seres celestiales son los que parecen más cerca del trono de Dios. Hay que reconocer que Satanás era un querubín y era alguien que estaba lo más cerca de Dios y ahí cayó por haberse creído superior a todos los demás, y que como él ordenaba, porque tenía un ministerio grande que Dios le había dado, él creyó que él podía ser Dios, y cuando se dio cuenta de que no era Dios, porque él no puede crear, él no puede hacer las cosas que Dios hace. Él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no es omnipotente. Cuidado. Muchas veces nos hacen creer que el diablo lo puede todo, que lo ve todo, que sabe todo, pero no, el diablo es un querubín, o fue un querubín. Ahora ya es considerado el diablo mismo, Satanás. Y como parecen más cerca de Dios estos querubines, al mismo tiempo que ejecutan más directamente los pensamientos y la voluntad de Dios. Su imagen aparece afirmando la soberanía de Jesús sobre todas las criaturas, hasta la más elevada en dignidad, como eran los querubines. Jesús está por encima de ellos. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado, Dios hecho carne. Y todos estos seres existen para adorarle y servirle. Las 4 cubiertas se sobreponían la una sobre la otra, en un orden lógico y perfecto, haciendo que suceda ante nuestros ojos los aspectos sobre los cuales debemos considerar a nuestro gran Dios y Salvador. La cubierta en piel de tejón, su humillación, su obediencia, se desposeyó de toda su divinidad, obedeció al Padre. La cubierta en piel de carnero, teñida de rojo, su muerte en la cruz, consecuencia de su obediencia. La cubierta en pieles de macho cabrío, el resultado de su sacrificio por los pecados de la humanidad, expiado en perfección y llevado para siempre. La cubierta de telas preciosas que simboliza la gloria de su personalidad, tanto humana como divina, tales como aparecen en un orden glorioso a los que lo conocen como el Cordero de Dios sacrificado, muerto por nosotros. Sepamos que la última cubierta solo era visible desde el interior, no era visible desde fuera. Ninguna de las cubiertas era visible desde fuera, solamente la de los tejones. Nada de su esplendor era visible desde el exterior. Quienquiera que ignoraba
su existencia, no podían ni siquiera pensar que existían. Esto significa que la gloria de la persona de Jesucristo permanece invisible para el hombre de afuera, es decir, para todo aquello que no se han llegado a Jesús, han aceptado el sacrificio de la sangre de Jesús, han recibido el bautismo de agua, bautismo también del Espíritu Santo. Todas estas cosas están invisibles a los ojos. Uno tiene que ser un verdadero hijo de Dios, es decir, que haya pasado por esta etapa, entrar por Jesús, aceptar su sacrificio, aceptar el bautismo, todo el orden y llegarse delante de la tienda. Incluso es invisible para aquellos que tienen una religión, pero no han experimentado un verdadero renacer en Cristo. Puede que hayan oído hablar de Él, pero no ven la gloria de Dios en Cristo. Es decir, mucha gente como Job podría decir, de oída te había oído, pero nuestros ojos lo ven, nuestros ojos lo ven. Sabemos que solo los sacerdotes tenían el derecho de entrar en el tabernáculo para el cumplimiento de su servicio. Eran por tanto los únicos que podían gozar del esplendor de esta cubierta de lino fino bordado. Pero en el nuevo pacto, cada creyente es hecho sacerdote, lo que quiere decir que hemos obtenido libre acceso al trono de Dios y que por fe nuestros ojos pueden contemplar la maravillosa y la grandiosa y la gloriosa persona de Jesucristo. ¿Sabemos apreciar este privilegio como conviene? Hubo quizás algunos sacerdotes que teniendo la costumbre de entrar en el tabernáculo ya no hacían caso a lo que los rodeaba, ni levantaban sus ojos para contemplar esta maravillosa cubierta que estaba por encima de ellos. Es triste ver cómo algunos creyentes se dejan llevar por la rutina y ya no prestan una atención suficiente a las realidades espirituales en las cuales vivimos. Muchos entramos en la reunión, entramos al culto y no nos damos cuenta de que Jesús está ya allí, sentado, esperando las alabanzas y la adoración de su pueblo. Ya vamos a la iglesia por rutina, ya vamos a la iglesia porque toca ir, porque es domingo. La vida interior se ha debilitado y el Señor está entristecido. La vida interior de muchos creyentes se ha debilitado y el Señor está entristecido. Si no queremos debilitarnos, tengamos el ardiente deseo, apoyado en una voluntad firme, de tener los ojos bien abiertos al esplendor divino y glorioso, en medio de los cuales hemos sido llamados a vivir, por la maravillosa gracia de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Rey de Gloria, tenemos que seguir adelante. Él nos cubre, nos protege. Hemos visto cómo cada cubierta estaba en un orden simbólico y profético. Pero muchos no habían entendido este orden. Hoy el Señor la está revelando precisamente por medio del Espíritu Santo. Y tenemos que entender todo el significado del tabernáculo. Mañana vamos a seguir hablando y vamos a ver
cómo está precisamente o estamos entrando dentro de lo que es el tabernáculo. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga.